Hola chicos y chicas, mirad que os traigo hoy una maleta preciosa que compré en Action y que además la he decorado con varias técnicas: decoupage, envejecido, craquelado con esponjado y un flotado envejecido súper bonito, y además con unas gotitas que le dan un aspecto más envejecido y mucho más chulo. El interior, pues bueno, también lo he decorado, puesto que en esta ocasión la voy a utilizar, esta maletita, para guardar todas mis pegatinas adhesivas. Pues también la he decorado con unas pegatinas de mariposas. Aquí tengo algunas de mis pegatinas adhesivas, después terminaré de rellenarlas, pero la verdad es que me ha encantado el resultado. Esta maletita la he decorado con varias técnicas, con un toque envejecido, con un salpicado que le ha dado un aspecto súper bonito, un aspecto muy vintage. Y además os voy a enseñar cómo hacer este craquelado con esponja. Si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar a decorar esta maleta tan bonita. Es una madera de álamo y, como ya os habré comentado, la he comprado en Action. Tiene una medida de 21,5 por 15,5 y una altura de 6 centímetros y medio, y viene con un asa de cuero. La verdad es que está súper bien. Vamos a quitarle lo primero todos los herrajes, los cierres, los vamos a guardar a buen recaudo y empezaremos en un momento a poner esta maleta mucho más bonita, si es que se puede, porque así todo, sin decorar, también es súper bonita. Bueno, pues una vez quitado los herrajes, vamos a darle gesso. También lo he comprado en la misma tienda. Voy a probarlo a ver cómo funciona, porque la verdad es que de precio estaba muy barato y parece que es bastante bueno. Voy a utilizarlo, aunque también después le ponga la pintura a la tiza, porque poniéndole gesso lo que hago es cerrar los poros de la madera y así utilizo menos pintura, sea acrílica o pintura a la tiza. Es bastante bueno de poner. La verdad es que se aplica muy bien. Esto lo voy a hacer tanto por la parte de dentro como por la parte de fuera. Y una vez que lo tenga hecho, esperaremos que seque y seguiremos avanzando con la decoración de esta maleta. Fijaos qué poquita cantidad le he puesto y lo que cunde. Después veré si cubre bastante o no, pero en un principio la verdad es que sí que me está gustando. Bueno, pues ya que está seco el gesso, vamos a empezar a ir pintando esta maleta tan chula. Mirad, yo tengo aquí el color lavanda y un blanco, y voy a hacer un lavanda muy clarito. Y le voy a poner un poquito de blanco. Voy a intentar buscar un tono que me guste, que sea muy clarito. ¿Veis la diferencia? Pues así, con este color voy a pintar el interior de la caja. Y también le voy a dar a los cantos. Y como me está gustando, le voy a dar también por la parte del exterior, porque creo que ha quedado un color bastante bonito. El exterior solamente le voy a dar a la parte de la caja, no de la tapadera. Ahora esperaremos que seque. Y os voy a dar un truco. Mirad, cuando hacemos mezclas como la de hoy, yo lo que hago es que lo cubro con un papel de cocina, un papel film. De esta manera consigo mantener la pintura fresca
para el próximo uso, si necesito darle una segunda capa o si necesito retocar algún lugar, porque aunque quiera hacer otra vez este color, no me va a salir. Entonces lo cubro con papel film y lo dejo bien tapado, y cuando vuelva a utilizarlo está perfecta. Vamos a hacer la prueba. Mirad, voy a sacar este palito y voy a guardar la pintura. Con un trocito de este papel de cocina voy a cortar un trocito y voy a guardar la paletina tal cual. La vamos a dejar aquí dentro a buen recaudo. Cerramos bien, que no le entre aire por ningún sitio. Y ahora vamos a tapar la pintura. Dejaremos bien estirado este plástico y estará preparado para nuestra vuelta, para el regreso. Si lo necesitamos, vamos a tener la pintura perfecta. Después lo vemos. Bien, pues voy a darle otra mano de pintura. Mirad, así nos ha quedado la que habíamos guardado, preparada y lista para volver a utilizarla. ¿Veis? Está igual que la habíamos dejado. La verdad es que este truque va bastante bien. Yo voy a darle otra mano a todo el interior de la caja, también a la parte exterior de la base, y cuando esté seca vuelvo con vosotras y terminaremos de decorar esta bonita maleta, que es súper chula y muy coqueta. Ya tenemos todas las piezas secas. Vamos a trabajar ahora la tapadera. Mirad, yo he elegido esta servilleta y el fondo es un poquito, es como un blanco roto. Yo tengo esta pintura que es un poquito más amarilla. Así consigo casi un blanco roto. Y voy a pintar toda la tapadera por la parte del exterior. Le voy a dar 2 manos. Dejaré secar entre capa y capa. Esperamos un poquito, le doy la segunda capa y vuelvo rápido. Vamos a hacer el decoupage. En esta ocasión, fijaos qué colores más bonitos y más alegres. Yo tengo una servilleta que lo que he hecho ha sido recortarla con tijeras muy finitas y muy precisas, porque no quiero que en esta ocasión se me vea todo el contorno de la servilleta. Una vez que está recortada, voy a quitarle el exceso de papel. De las 3 capas que tiene, le vamos a quitar 2 y vamos a quedarnos solamente con la impresa. Yo había hecho antes una composición y después he elegido otra, por eso veis que tengo aquí un trocito suelto. También a esta parte le voy a quitar las 2 capas de papel. Y voy a ponerla primero esta pequeña, que es la que me va a servir de guía. A veces pensamos en hacer una cosa y después cambiamos de opinión. La voy a colocar aquí y voy a buscar el centro. Y voy a utilizar esta pasta, que es muy buena para hacer el decoupage. La verdad es que me gusta un montón. Es un pegamento muy bueno y que nos sirve tanto para papel como para tejidos. Con un pincel muy suave voy a pegar esta primera capa. Y ahora colocaré la servilleta. Una vez que ya he elegido la posición, voy a poner un poquito de cola y dejaré caer la servilleta. Y ahora voy a utilizar un plástico finito para ponerla y que no me quede ningún tipo de burbujas. Pongo mi plástico y con el trocito que me ha quedado de servilleta
pegaré del centro hacia afuera. Y listo. Ahora pasaré de nuevo mi cola para decoupage por encima de la servilleta. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y así es como queda, como veis, súper bonita. Vamos a esperar que seque y vamos a empezar a trabajar la base de la maleta. Mirad, voy a utilizar este craquelador al agua. Es de la marca Chopo y la verdad es que me gusta muchísimo. Se tiene que dejar reposar de 15 a 45 minutos. Vamos a ver este resultado. Ya veréis qué bonito queda. Por la parte de toda el frontal exterior de la caja le vamos a pasar, mirad. Para hacer este paso no hace falta marcar un tiempo o marcar una dirección. Yo, como veis, lo aplico en diferentes direcciones. ¿Veis? Si queréis que las grietas sean muy grandes, aplicáis más cantidad, y si queréis pequeñas, menos cantidad. Yo en esta ocasión no las quiero grandes, quiero unas grietas chiquititas. ¿Veis? Lo voy pasando, pero dando pinceladas de una hacia una dirección y hacia otra. No mantengo una línea, lo voy haciendo a mi aire. El craquelador es muy fácil de utilizar. Seguir los pasos del fabricante de vuestro craquelador y sobre todo que el pincel vaya marcando diferentes formas. Da igual que vaya en línea recta, que vaya cruzado. Nos aseguramos de que esté bien cubierta toda nuestra base de trabajo. Esperaremos que seque y enseguida veréis el resultado de este craquelado tan bonito. Bueno, pues ya tenemos seco nuestro craquelador. Ahora vamos a darle la pintura. Yo tengo de la que hice para la tapadera y este tono es el que voy a utilizar para ponerlo encima del craquelador. Le voy a poner un poquito de agua para que deslice mejor. Sabéis que este truqui suelo hacerlo casi siempre que hago el craquelador. Y ahora voy a utilizar una esponja normal, de las que tenemos para hacer los platos, para fregar los platos, y voy a ponerlo sobre mi pintura y voy a empezar a ponerlo en la cajita, en este caso en la maleta. Lo vamos a ir haciendo a pequeños toques. Veréis que pronto empieza a craquelar y a hacer esas grietas tan bonitas que consigue el efecto de envejecido. Mirad, ya empieza a craquelar. ¿Lo veis? Hace una grieta preciosa. Mirad qué bonito. Y lo hemos conseguido, en este caso, de una forma muy fácil, con una esponjita. Sin necesidad de utilizar pincel, ni estar volviéndonos locos, girando para un lado y para otro. No necesitamos hacer tanto para conseguir un craquelado perfecto. Mirad, así es como va. Y por aquí, mirad, ya empieza también a craquelar. ¿Veis? Yo le he puesto muy poquita cantidad de craquelador y me gusta el efecto que es el que yo buscaba. Grietas súper pequeñitas. Mirad, parece más un encaje que unas grietas súper grandes. ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios y así sabré vuestra opinión. Ahora voy a dejarlo que seque porque ya veis que va saliendo las grietas sobre la marcha. No estoy utilizando secador ni nada, es en tiempo real. Y así es como me va a quedar este craquelado. Precioso, súper bonito.
y muy original. Vamos a seguir avanzando con la maleta mientras seca la base. Mirad, con una lima de uñas vamos a quitar el exceso de la servilleta que nos ha quedado. Y una vez hecho esto, voy a coger pintura marrón siena, voy a poner un poquito en un trocito de papel, le voy a poner un poquito de agua y ahora voy a coger este pincel que tiene forma de abanico, vamos a hacerle un detalle con esta pintura. Mirad, mojamos el pincel, dejamos caer un poco el exceso y venimos a nuestra caja, en este caso a nuestra tapa. Dejamos caer de forma muy suave. Iremos colocando por donde nos apetezca. Mirad, ese es el efecto. ¿Veis? Un poco envejecido. La verdad es que queda súper bonito. Vamos a esperar que seque y ya prácticamente vamos a finalizar este trabajo. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado de bonita. Y así nos ha quedado el craquelado. Como veis, súper chulo. A mí me encanta. Bueno, vamos a darle un poquito más de envejecido. Voy a coger pintura en color marrón oscuro y voy a darle un sombreado. Vamos a utilizar un trocito de esponja. Yo tengo este pincel pequeñito, pero cualquiera que tengáis os sirve. Y vamos a quitar el exceso de pintura. Primero vamos a empaparlo bien y después quitaremos todo el exceso de pintura y vamos a darle una especie de sombreado, solo para darle un toque más envejecido. Lo haremos por la parte de la tapadera, pequeños toques. Y también por la parte de abajo, por la parte del borde. También le vamos a dar por la parte de abajo y de arriba de esta base de la maleta. ¿Veis? Queda un poquito más envejecido. A mí este toque me gusta mucho. Y ahora vamos a dejar que seque un poquito. Y ya prácticamente la tendremos terminada. Voy a darle también aquí en los cantos. Si queremos también podemos darle algunas pinceladas por la parte de arriba y siempre en el sentido de la veta de la madera. Ese es el efecto. A mí me encanta. ¿Qué os parece a vosotras? Dejadmelo en comentarios y sabré vuestra opinión. Voy a esperar que seque esta parte última que hemos hecho y solamente nos quedará darle el último detalle final y ponerle los herrajes y nada más, empezar a utilizarla. La verdad es que queda súper bonita. Pues ya la tenemos seca. Mirad, esta vez no le voy a dar el último toque o el último paso con barniz. Lo voy a hacer con crema incolora para madera. La verdad es que le da un aspecto súper bonito, hidrata la madera y queda ese tono empolvado y envejecido que a mí me encanta. Con un paño limpio de algodón le vamos a dar ese último toque y lo haremos en el sentido de la veta de la madera. Mirad qué bonito queda, un aspecto pues empolvado, súper bonito. A mí me gusta muchísimo. Este paso lo voy a hacer por dentro y por fuera. Y ahora simplemente voy a colocarle todos los herrajes y daremos por finalizado el proyecto de hoy.
Espero que os haya gustado. Dejadme en comentario vuestra opinión. Mirad, con unos adhesivos como estos, de estas pegatinas tan chulas que hace un tiempo compré y creo que os lo pasé en uno de los tutoriales, os preparé un vídeo de compritas, pues con estas voy a ponerle un par de ellas dentro de la caja y así le va a dar un toque más bonito. Yo lo hago así, meto la aguja y pico uno de los plásticos, porque viene tan pegado que a veces es difícil encontrar la mitad. De esta forma lo abro y consigo sacar la mariposa. Lo voy a poner aquí, ¿veis? Y le da un toque súper chulo. Bien, pues ya como último detalle le voy a colocar una picunela, porque traía una cuerda, pero la verdad que me gusta más la picunela. Se la voy a poner del mismo tamaño de la cuerda que traía anteriormente y así lo voy a coger en el mismo sitio. Bueno, pues mirad, así ha quedado esta maleta tan bonita. Fijaos, qué cosa más chula, súper bonita, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya sí que puedo rellenarla con lo que a mí más me gusta y para lo que he dedicado este trabajo, para guardar todas mis etiquetas adhesivas. Veréis qué bonitas quedan dentro. Mirad, voy a meter todas mis etiquetas que son súper bonitas y que tenía muchas ganas de tenerlas en un lugar siempre cercano y ordenadas. Quiero daros las gracias por acompañarme en el vídeo de hoy, por compartir mis vídeos, por hacer que más personas conozcan mis trabajos, por vuestros bonitos comentarios que me dejáis y que tanto me gusta leer, por los deditos arriba que tanto ayudan a este canal y sobre todo por hacer que esta comunidad sea un sitio tan bonito. Gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso.